En casi todas las cocinas, en una maceta olvidada o en un rincón del jardín, crece esta planta. La mayoría la usa para darle un toque de sabor a sus comidas sin saber que están ignorando una de las farmacias naturales más potentes del planeta. La ciencia ha confirmado que sus componentes pueden ser tan efectivos contra ciertas bacterias como algunos antibióticos de farmacia. Pero su poder antibiótico es solo el principio. El verdadero secreto del romero, la razón por la que podría cambiar tu forma de pensar sobre la salud y la memoria para siempre, te la revelaré casi al final. Porque para entender ese secreto, primero necesitas ver el poder que se esconde a plena vista. El romero, o Rosmarinus officinalis, no es solo una planta aromática, es un arsenal químico. Dentro de estas hojas se encuentran compuestos como el ácido rosmarínico y el carnosol. No te preocupes por los nombres, solo quédate con esto. Son guerreros moleculares. El ácido rosmarínico es un potente antiinflamatorio y antioxidante, y el carnosol ha demostrado en estudios de laboratorio tener la capacidad de combatir directamente a las bacterias dañinas. Pero tener un arma poderosa no sirve de nada si no sabes cómo usarla. Existen 3 formas principales de extraer este poder del romero, pero una de ellas, la que te enseñaré más adelante, multiplica su efectividad de una forma que te sorprenderá. Empecemos por la más conocida. La infusión, o té de romero. Es fácil, rápido y efectivo para el día a día. 1 o 2 cucharaditas de hojas secas o una ramita fresca en agua caliente durante 5 a 10 minutos. Esta infusión es fantástica para mejorar la digestión, aliviar gases y tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Es un primer paso excelente para introducir el romero en tu vida. Pero seamos claros, para un verdadero efecto antimicrobiano, para usarlo como ese antibiótico natural, el té se queda corto. Necesitamos una concentración mayor. Y es aquí donde muchos cometen un error fatal que puede ser peligroso. El aceite esencial de romero. Es la esencia de la planta, miles de veces más concentrada que una infusión. Aquí reside un poder inmenso. Y aquí está el error fatal. La gente lo usa directamente sobre la piel o, peor aún, intenta ingerirlo. Nunca hagas eso. Un aceite esencial puro es tan potente que puede causar quemaduras graves en la piel e irritación interna. Es un veneno si se usa mal. El uso correcto es la dilución. Para la piel, para tratar problemas como el acné o pequeñas infecciones cutáneas por sus propiedades antibacterianas, mezcla solo 2 o 3 gotas de aceite esencial en una cucharada de un aceite portador, como el de coco o almendras. Así sí es seguro y efectivo. Pero, ¿y si te dijera que existe un método que te da una gran concentración, es completamente seguro de hacer y usar en casa y que no requiere comprar aceites esenciales caros? Esa técnica ancestral, que te mostraré en un momento, es la que realmente desbloquea el potencial del romero. Sin embargo, antes de revelártela, tienes que conocer su lado oscuro. El poder conlleva responsabilidad. A pesar de ser natural, el romero no es para todos. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar su consumo en altas dosis, ya que puede estimular el útero. Personas con presión arterial alta deben usarlo con precaución, pues puede elevarla. Y aquellos con trastornos convulsivos como la epilepsia no deben consumirlo, ya que sus componentes pueden estimular el sistema nervioso central. Conoce tu cuerpo. La naturaleza es poderosa y hay que respetarla. Ahora que conoces las precauciones, estás listo para el método superior. Pero si te está gustando nuestro contenido, no dudes en suscribirte y darnos un me gusta. Continuemos. Ni un té, ni un aceite esencial puro. Hablo del oleato de romero o aceite macerado. Es la técnica de nuestras abuelas, validada por la ciencia moderna. Es simple. Toma un frasco de vidrio limpio y seco. Llénalo hasta la mitad o 3/4 con romero seco. Es importante que esté seco para evitar que se forme moho. Luego,
Cúbrelo completamente con un aceite de buena calidad, como el aceite de oliva virgen extra. Asegúrate de que todas las hojas queden sumergidas. Cierra el frasco. Y ahora, paciencia. Deja el frasco en un lugar soleado durante 2 a 4 semanas, agitándolo suavemente cada día. El sol calentará el aceite, haciendo que el romero libere lentamente todos sus compuestos liposolubles, su ácido rosmarínico, su carnosol. Todo su poder antibiótico y antiinflamatorio se transferirá al aceite. Después de unas semanas, cuélalo con una gasa. El resultado es un aceite dorado, potente, seguro y lleno de vida. Y ahora, el secreto que te prometí al principio. Hemos hablado de su poder como antibiótico para el cuerpo, pero ¿y si te dijera que su mayor regalo es ser un antibiótico para la mente? La ciencia ha demostrado que el simple acto de oler romero puede mejorar significativamente la memoria y la concentración. Uno de sus componentes, llamado 1,8-cineol, puede aumentar los niveles de un neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina es crucial para la memoria y el aprendizaje. En esencia, el romero combate el olvido, protege tus recuerdos y agudiza tu enfoque. Ese aroma que llena tu cocina no solo es agradable, es un nootrópico natural, una herramienta para mantener tu mente clara y fuerte. La próxima vez que veas esa humilde planta de romero, ya no verás solo una especia, verás una farmacia natural, un protector para tu cuerpo y un aliado para tu mente. El poder ha estado en tu casa todo este tiempo, solo tenías que aprender a verlo. Y no olvides activar la campanita y darnos un like. Nos vemos en el próximo video. Que tengas una vida saludable.